Se cumplen 2 años del peor ataque que jamás ha perpetrado en contra de Israel. El 7 de octubre de 2023, el grupo islamista cruzó la frontera desde la Franja de Gaza, mató a cerca de 1.200 personas y secuestró a 251. La mayoría de las víctimas eran civiles. Ramiro Cueva Arberena nos hace un recuento de qué ocurrió ese día. La mañana del 7 de octubre de 2023, una andanada de misiles desde Gaza marcaron el inicio del ataque de Hamas en suelo israelí, el más mortífero desde 1948. Aproximadamente 1.200 miembros del grupo palestino ingresaron en Israel rompiendo el cerco fronterizo, cruzando en lanchas por agua y cayendo desde el cielo. La invasión, llamada Operación Inundación de Al-Aqsa, no fue prevenida ni contenida por la inteligencia de Israel. Los alrededor de 2.500 misiles saturaron las capacidades de la cúpula de hierro y sirvieron de distracción para la entrada de los combatientes. Durante la incursión terrestre, Hamas atacó bases militares, puntos de vigilancia, telecomunicaciones, localidades y kibbutz cercanos a la Franja de Gaza, alcanzando objetivos en menos de 30 minutos, enfrentándose a cientos de militares de Israel, abriendo fuego contra civiles en las calles y en sus propias casas. También abordaron el Festival de Música Supernova, con parapentes y furgonetas, donde mataron a más de 300 jóvenes de distintas nacionalidades y 44 fueron secuestrados. Ese día se registraron 1.189 personas asesinadas, de los cuales 815 eran civiles. Además, 7.500 resultaron heridos y 251 fueron tomados como rehenes. De los capturados, actualmente 48 siguen cautivos, aunque se estima que solo 20 seguirían con vida. El entonces líder de Hamas, Ismail Haniyeh, resaltó el éxito de la operación. Estamos al borde de una gran victoria y una clara conquista en el frente de Gaza. Israel, que con el correr de los días admitió severas falencias en su seguridad, no tardó en responder al ataque. A las 10 de la mañana comenzaron las represalias. Ciudadanos de Israel, estamos en guerra, no en una operación ni en rondas, sino en guerra. Esta mañana Hamas lanzó un ataque asesino por sorpresa contra el Estado de Israel y sus ciudadanos. Hemos estado en esto desde la madrugada. El ejército de Israel demoró 17 horas en retomar el control de las zonas atacadas. La declaración de guerra del primer ministro israelí siguió a los primeros bombardeos contra el enclave, los cuales no se han detenido 2 años después. Y de hecho, en esos ataques aéreos sostenidos y en incursiones por tierra, Israel ha matado a más de 67.000 palestinos. El ejército israelí fortaleció el bloqueo sobre la Franja de Gaza e hizo disminuir la entrada de ayuda humanitaria. En agosto de 2025, la ONU declaró hambruna en parte del territorio palestino y en el mundo ha habido hechos de antisemitismo y de islamofobia. ¿Cuáles son los impactos entonces que dejan estos 2 años? ¿Cómo han cambiado las percepciones en el mundo, tanto hacia la causa palestina como hacia los israelíes? Es lo que discutimos en el debate de hoy. Yo soy France 24 y me complace tener con nosotros a 3 invitados en nuestro estudio. Se encuentra Ricardo Abello Galvis, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario en Bogotá, Colombia. En Kfar Saba, Israel, está Hernán Feldman, presidente de la Junta de Gobernadores del Likud Mundial, el partido de Netanyahu. Y desde Santiago de Chile nos acompaña Diego Camis, abogado y director ejecutivo de la Comunidad Palestina de Chile. Bienvenidos ustedes 3 y antes de comenzar invito a nuestra audiencia a que nos sigan en las redes sociales donde estamos como @France24_ES y mi cuenta personal es @MariaClaguirre. Recuerden que todos los episodios del debate los pueden también escuchar a través de Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn, y a lo largo de estos 2 años hemos hecho una profunda cobertura de todo lo que ha ocurrido en la Franja de Gaza. Comienzo entonces con Ricardo Abello. Ricardo, bienvenido, y antes recordarle a usted y también a nuestros 2 invitados que primero hablaremos de los ataques que perpetró ese 7 de octubre Hamas y luego hablaremos de la ofensiva que desplegó Israel. Comencemos entonces, Ricardo, por ese 7 de octubre. ¿Cómo explicar esto en el marco del derecho internacional humanitario, sobre todo sabiendo que atacaron civiles, por ejemplo, en los kibbutz y en el Festival de Música Electrónica Nova? Sí, este es un hecho absolutamente lamentable que nunca debió ocurrir y que es el comienzo de estos 2 años de tragedia que se han vivido en la región como consecuencia de ese punto de partida y un ataque a civiles, como usted lo menciona, que está absolutamente prohibido por el derecho internacional humanitario.
Y yo creo que este conflicto ha estado dirigido sobre todo a los civiles y no a lo que es el conflicto armado que tanto dicen que hay en este momento. Pero en ese sentido, Ricardo, ¿qué investigaciones internacionales se pueden desarrollar en contra de un grupo que es considerado como terrorista e ilegal por varios países? El tema es considerado como terrorista, ha cometido actos de terrorismo, pero y están ahí todas las investigaciones y todo el mundo ha criticado los hechos que han realizado como actos terroristas y que no son admisibles a la luz del derecho internacional, ni a la luz del derecho. Pero bajo esa perspectiva debemos también tener en cuenta todo lo que ha girado alrededor de esa fecha y desde esa fecha. Y bajo esa perspectiva creo que ha habido una violación flagrante del derecho internacional por parte de Israel como por parte de Hamás. Hernán Feldman, le doy la bienvenida también a este espacio. ¿Cómo explicaría las consecuencias que dejó el ataque de Hamás concretamente dentro de Israel y para los israelíes? El ataque de Hamás al Estado de Israel no fue un ataque terrorista sencillo, como suele tratar de entenderse eso. Fue un ataque de bestias salvajes a población civil. Salvajes hasta tal punto que abrieron el vientre de mujeres embarazadas, pusieron a esos bebés recién nacidos en hornos y los quemaron, violaron a mujeres frente a sus maridos, a hijas frente a sus padres. El ataque no fue solamente un ataque terrorista, en las que participaron, como bien dijo tu compañero, unos miles de terroristas, sino también fue una invasión popular, en donde cientos, miles de pobladores de la Franja de Gaza vinieron no ya a conquistar alguna parte de Israel, sino también a robar, a llevarse bienes y productos de las casas de las personas que fueron asesinadas. Eso fue un ataque bestial que no tiene parangón en la historia nuestra y por supuesto que no solamente desde el 48, sino mucho antes también. Yo creo que esto fue una carnicería que es solamente comparable con los nazis en los años 33 hasta 40 y algo, cuando la Segunda Guerra Mundial. Diego Jamis, también le doy la bienvenida a usted al debate de France 24. ¿Usted considera que los ataques de Hamás en contra de Israel fueron en contra de la reivindicación de la causa palestina? Yo lo primero que quiero aclarar es que claramente acá todo, como dijo Ricardo, los ataques del 7 de octubre fueron una vulneración a la legalidad internacional y en ese sentido yo no tengo ningún problema en condenar todo lo que ocurrió ahí. Ahora, sí acá se dijo algo que yo creo que es muy importante que clarificar. El 7 de octubre no fue el inicio de todo lo que estamos viendo. Acá existe un pueblo al cual se le han vulnerado sus derechos por más de 77 años, en forma sistemática y flagrante. Y hoy día es muy importante entender, insisto, condeno lo que fue el 7 de octubre, como condeno cualquier ataque a civil y cualquier vulneración a la legalidad internacional. Pero sí creo que es muy importante hacer esa precisión. Y a la vez de hacer eso, tampoco podemos estar acá con fake news. Por ejemplo, Hernán acaba de decir que hubo niños quemados, ¿ya? Insisto, no estoy minimizando nada, pero no podemos mentirle a la gente. Eso fue un rumor y que después la investigación independiente claramente dijeron que no había sido de esa manera. Entonces, claramente acá hay una condena y es evidente a lo que fue el 7 de octubre. Cualquier ataque a civil tiene que ser condenado, cualquier vulneración a la legalidad internacional, como fue el 7 de octubre, tiene que ser condenada. Pero esto no fue el inicio del problema. Acá, el año previo al 7 de octubre había sido el año con más muertes de palestinos en los últimos 70 años. Y eso es importante que quede claro, sobre todo hoy día que se está hablando de un acuerdo que obviamente ponga fin al genocidio,
pero es importante, después de tantos años, de tantas décadas de vulneración sistemática y flagrante, poder alcanzar una paz justa y duradera, y esa solo se puede conseguir con la implementación de la legalidad internacional. Y lo mínimo después de estos 2 años es que la comunidad internacional esté a la altura para efectivamente poder alcanzar esa paz justa y duradera, y no solo medidas parche como estamos acostumbrados. Diego, pero ese ataque de Hamás, discúlpeme, le insisto en la pregunta, ¿le quita legitimidad de alguna manera a la causa palestina? No, yo no creo que le quita legitimidad, a mí no me gusta tanto hablar de la causa palestina. Acá lo que nosotros vemos son un pueblo al cual se le han negado en forma sistemática y flagrante sus derechos y sus reivindicaciones más básicas, lo que se llaman los derechos inalienables del pueblo palestino. Y obviamente yo creo que acá no hay que confundir lo que hizo Hamás, que no es el representante del pueblo palestino, con lo que es el pueblo palestino y sus legítimas aspiraciones, que no son más ni menos que se cumpla lo que la legalidad internacional establece. Y por lo tanto yo creo que no se puede confundir ni minimizar ni menoscabar las reivindicaciones palestinas y sus legítimos derechos por este atentado que hoy día cumple 2 años. Y quiero volver con usted, Hernán. El Shin Bet ha investigado las causas de por qué la inteligencia militar israelí no actuó a tiempo para frenar este ataque de Hamás, y hay reportes de que esa inteligencia interna de Israel ya conocía de los ataques que se estaban planeando, según esa información, desde hacía más de 2 años. ¿Israel acaso necesitaba hasta cierto punto este ataque para responder con toda la fuerza a Hamás y erradicarlo, como ha sido un propósito del primer ministro Benjamín Netanyahu? Por el momento, la investigación sobre lo sucedido todavía no se ha llevado a cabo en forma completa. Solamente algunos informes ha hecho el ejército de Israel a los efectos de investigar qué es lo que nos sucedió en ese tiempo. Pero no hay ninguna duda que Israel fue sorprendida. Y no hay ninguna duda también de que hubieron no pocos elementos militares en Israel que fallaron en advertirnos de un posible ataque como ese. Pero yo quiero aclarar algo a Diego. Cuando él habla del derecho internacional y de resoluciones internacionales, yo le recuerdo a Diego que en el año 1947, en las Naciones Unidas, decidieron crear 2 estados, un estado judío y un estado árabe, y cada uno con sus fronteras. El movimiento sionista, que todavía no había Estado de Israel, aceptó esa división. Y los palestinos no solamente que la rechazaron, sino que el día 14 de mayo del 1948 abrieron una guerra abierta contra Israel, y fueron todos los países vecinos de Israel que lucharon contra Israel. Afortunadamente esa guerra fue beneficiosa, el resultado para el Estado de Israel. Y después de eso, en varias oportunidades históricas, que puedo recordarlas si tenemos suficiente tiempo, también los palestinos recibieron ofertas de crear un Estado al lado del Estado de Israel, pero se negaron. El mismo Diego, que también, por lo que he aprendido de él, dirige también un centro deportivo, exhibe en sus prendas, el centro deportivo es el equipo deportivo de fútbol, muestra un mapa en donde el Estado de Israel no existe. Si eso es lo que Diego piensa que es una cosa que está respaldada por el derecho internacional, yo tengo lamentablemente la información contraria. Todas las decisiones que tomaron los palestinos fueron siempre en contra de la creación de un Estado palestino y a favor de la destrucción del Estado de Israel. Diego, le voy a dar la potestad de poder responder, pero antes, Hernán y Diego, déjenme hacerles una petición. Dado que este debate es muy corto para analizar las causas en profundidad e históricas de este conflicto entre palestinos e israelíes, yo les pido, por favor, que nos ciñamos sobre todo a lo más nuevo y a esas preguntas enfocadas en el impacto de estos 2 años de conflicto. Diego, muy brevemente, por favor, ¿qué responde usted? A ver, yo no puedo aceptar lo que dice el señor Feldman.
Primero, él dice que el movimiento sionista aceptó la partición. Bueno, en los hechos eso no fue. Inmediatamente después de dada la partición comenzaron los movimientos terroristas sionistas a generar operaciones a fin de conquistar mayor territorio que el que le había dado las Naciones Unidas. Por algo Israel se termina constituyendo en el 78% y no en el 56% que le había dado las Naciones Unidas. Israel, cuando es aceptado como miembro de Naciones Unidas, se compromete a respetar todas sus resoluciones. Israel no ha respetado ninguna de sus resoluciones. Y le voy a dar muy simple, porque eso es lo que sería la implementación de la legalidad internacional. La vuelta de los refugiados, establecida para que fueran expulsados de sus hogares en 1948. Aparte existe la resolución 194, que aparte del derecho que tienen todos los refugiados, la resolución 242, que mandata al fin inmediato de la ocupación, que Israel vulnera desde 1967, una ocupación declarada ilegal por la Corte Internacional de Justicia. Entonces, la resolución 2334, y podría seguir. Yo aparte no dirijo ningún centro deportivo, ¿ya? Creo que su búsqueda en Google estuvo equivocada, ¿ya? Pero yo le puedo decir que eso que usa el Club Deportivo Palestino, fundado en 1916, mucho antes del establecimiento del Estado de Israel, es porque en Chile existen palestinos que vienen de todo ese territorio, ¿ok? Nosotros no tenemos ninguna duda y yo acepto totalmente el derecho a la existencia del Estado de Israel, pero a mí me gustaría saber si usted acepta el derecho a la existencia del Estado. Parte del programa de su partido político no reconoce el derecho del Estado de los palestinos a tener su Estado. Es más, ni siquiera reconocen la existencia de la nación palestina. Y usted particularmente fue vicepresidente del Fondo Nacional Judío, Keren Kennedy de Israel, que es una entidad que se dedica a comprar territorios o a tomar territorios para construir asentamientos, o sea, a cometer el crimen de colonización. A 50 metros de un terreno al lado que es de mi familia, en Bet Yala, en el Majrur, la institución que usted fue el vicepresidente mundial hoy día está cometiendo un crimen de guerra generando un asentamiento. Entonces yo no tengo ningún problema y acepto todo lo que diga la legalidad internacional, todo. Sí. A mí me gustaría saber si usted acepta toda la legalidad internacional y sobre todo si usted, que es el representante del Likud, a menos que usted esté en contra de los programas políticos de su partido, un partido que niega la existencia del pueblo palestino y que dice que entre el Jordán y el Mediterráneo tiene que haber un solo Estado. Ya le voy a dar la posibilidad a Hernán de responder, pero antes, Ricardo, quiero preguntarle sobre qué se dice en ese derecho internacional sobre la solución de dos estados. Hemos visto últimamente declaraciones del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, diciendo que no habrá un estado palestino, negando de facto esa solución de los dos estados. Pero por el lado contrario, durante estos 2 años ha aumentado el reconocimiento del estado palestino por parte de países que han sido muy cercanos, ya sea a Israel o a Estados Unidos, como es el caso de Reino Unido, Australia y Canadá. ¿Esto inclina la balanza hacia el reconocimiento de un Estado palestino dentro de ese derecho internacional? La respuesta es sí, pero permítame, yo hago un comentario también a una reunión del Consejo de Seguridad que se llevó a cabo en Ginebra en 1990, en el que Yasser Arafat, que no pudo ingresar a los Estados Unidos y por eso el Consejo de Seguridad tiene que desplazarse a Ginebra, mostró en esa reunión del Consejo de Seguridad una serie de documentos, monedas, en las que pues, el Estado palestino tampoco existía y no iba a haber existencia de Estado palestino. Entonces, bajo esta perspectiva, yo creo que tanto quienes han dirigido hoy el Estado palestino y los que han dirigido el Estado de Israel han estado absolutamente equivocados a lo largo de todos estos años. Y eso aunado a lo que está sucediendo desde hace 2 años para acá. La realidad hoy en día es que hay un Estado palestino. Son más de 145 estados que reconocen a Palestina como Estado. Y Palestina es Estado parte además de la UNESCO, y Estado parte de la Corte Penal Internacional. Y si nos vamos a los tratados de Montevideo de 1930, donde se establece por parte del derecho internacional que no se requiere el reconocimiento para determinar la existencia del Estado. El Estado existe independientemente de ese reconocimiento que hagan los terceros estados. Entre otras por la dificultad misma que conlleva el concepto de reconocimiento. Si vamos a crear, por ejemplo, aquí el estado de France 24, porque tenemos una población, tenemos un territorio y pues podemos tener unas normas. ¿Cuál es el reconocimiento que necesitaríamos?
¿El de Timor Oriental? ¿El de Vanuatu? ¿O cuál es el reconocimiento que realmente permitiría la existencia del Estado? Y pues en esto tenemos una serie de precedentes muy importantes, entre otros pues todas las posiciones diversas que hubo en la Corte Internacional de Justicia con relación al caso Kosovo. Entonces para mí no hay duda que hay un Estado palestino y que la solución tiene que partir de la existencia de los dos estados, pero además con un ejercicio soberano pleno de cada uno de los estados, que ese ha sido otro de los problemas que ha habido en la región en el conflicto entre Israel y Palestina. Usted dice entonces que el Estado de Palestina existe y que no se necesita un reconocimiento. Si es así, Hernán, ¿por qué entonces el Likud, el partido del primer ministro Benjamin Netanyahu, y también los partidos políticos de ultraderecha aliados de Netanyahu niegan la existencia del Estado palestino? ¿Esto se ha exacerbado durante los 2 años de la ofensiva israelí? En principio, me debes también un pequeño espacio para poder contestar a las inexactitudes de nuestro amigo Diego. Pero contestando a tu pregunta, yo escucho de que el Estado palestino existe, pero yo tengo entendido que un Estado para existir tiene que tener fronteras definidas, tiene que tener moneda, tiene que tener capacidad de mantener la seguridad dentro de su régimen, y eso no existe en este caso, y no solamente que no existe, sino que tenemos 2 características que mueven a esta situación. La primera es que si hubieran habido elecciones generales en lo que se llama, o lo que llama Ricardo, el Estado existente de Palestina, si hubiese habido elecciones, el Hamás ganaría esas elecciones de acuerdo a todas las estadísticas conocidas. Y no solamente eso, que ese Estado palestino estaría fundado sobre la base de la no existencia del Estado de Israel. El dirigente de la autoridad palestina, Abu Hamas, declaró en su pasado que no existió el Holocausto, que no fueron asesinados por los nazis 6 millones de judíos. Ese es el que va a traer la paz y el que va a traer un Estado palestino independiente que pueda vivir. Yo vivo en la ciudad de Kfar Saba. Cuando salgo al balcón de mi casa veo a 1 kilómetro, 200 máximo, la ciudad de Calquilia, de la autoridad palestina. Ahí van a ser colocados los cohetes en caso de que haya una patria palestina. Ahí van a estar dirigidos los mismos cohetes que estaban establecidos en el sur del país y que por miles y miles cayeron en los últimos 2 años, atacando a poblaciones civiles día a día, antes del 7 de octubre y también después. Hernán, le permito que en efecto le responda esa pregunta que Diego le planteaba. ¿El Likud y concretamente usted niegan la solución de 2 estados y que deba haber un Estado palestino? Mira, la situación de Diego es una situación complicada. Él defiende una causa que está dirigida sobre todo por musulmanes que asesinan a cristianos en todo el mundo. También pero África, no se vaya a ataques Nigeria, personales contra Diego. Le pido por favor que responda a mi pregunta. ¿Usted y el partido Likud niegan la existencia de un Estado palestino y por ende la solución de los 2 estados? Nosotros somos partidarios de una autonomía para un Estado palestino, y el Estado palestino podría existir el día de mañana si quisieran aceptar las condiciones de autonomía. Pero resulta que eso no sucede, porque el pueblo palestino, una y otra vez, a diferencia de lo que fue dicho por Diego,
rechazaron la posibilidad de crear un Estado palestino también bajo los gobiernos del primer ministro Barak, también del primer ministro Olmert, propuestas reales de la creación de un Estado palestino con determinadas condiciones, que no fuera armado, que no tuviera ejército, a los efectos de no poder combatir al Estado de Israel. Pero eso no lo rechazaron en forma permanente los palestinos. La verdad es que los palestinos quieren una patria palestina a cambio de Israel y no al lado de Israel. Digo, yo sé que usted le quiere responder a Hernán, pero le pido por favor que cambiemos muy brevemente eso, pero que lo incluya en su pregunta y nos pasemos al otro tema súper importante, y es cómo cambia la geopolítica de Medio Oriente en medio de, después del ataque de Hamás y en medio de esta ofensiva de Israel, porque Israel desmanteló casi por completo a Hamás, matando a la mayoría de sus líderes, tanto políticos como militares, también dando fuertes golpes en contra de Hezbollah en el Líbano, los hutíes en Yemen, entre otros, y además con las confrontaciones de Irán. ¿Cómo estos 2 años impactaron en ese mapa geopolítico de Medio Oriente? Voy a partir primero respondiéndole al señor Feldman su sátrapa de mentiras, porque no es otra cosa. Lo primero, una pregunta. Usted me dice autonomía, ¿una autonomía o un Estado? Eso es una diferencia muy grande. Segundo, yo no creo que hoy día en la práctica, a diferencia de lo que dice Ricardo, exista un Estado palestino en los hechos. Hoy día el territorio del Estado palestino, donde se debe constituir el Estado palestino, está ocupado ilegalmente por Israel. Esa es la realidad sobre el terreno. Y lo que han hecho distintos actores es hacer un reconocimiento al Estado palestino a fin de salvar la posibilidad de que existan los dos estados, que cada vez es más difícil por el Estado de Israel y su plan de colonización, y por organizaciones como la que el señor Feldman fue el vicepresidente, el Fondo Nacional Judío, Keren Kennedy de Israel, que se dedica a colonizar, o sea, a hacer crímenes de guerra en Cisjordania. ¿Ya? Eso hoy día, si uno ve en un marco, hoy día no hay un conflicto real entre el Estado de Israel y los palestinos, lo hay, pero el mayor conflicto que tiene el Estado de Israel es con el derecho internacional. Y hoy día yo me atrevo a decir que en Palestina no se está jugando solo el futuro del pueblo palestino, se está jugando en qué mundo queremos vivir. Queremos vivir en un mundo basado en normas, como se nos propuso con los ganadores de la Segunda Guerra Mundial después de que terminó ese horrible conflicto, o en un mundo basado en fuerzas, como nos propone el señor Netanyahu y el partido del señor Feldman. Hoy día eso es lo que está en juego. Y hoy día Israel tiene un conflicto con la legalidad internacional. Que el señor Feldman no diga otra cosa. Hoy día Israel tiene una ocupación ilegal, no permite el retorno de los refugiados, y además los ciudadanos palestinos del Estado de Israel son ciudadanos de segunda clase. Eso es un conflicto entre Israel y la legalidad internacional. Y el mundo y la comunidad internacional tiene que decir si va a seguir tolerando un mundo basado en fuerza o queremos vivir un mundo basado en normas. Para vivir en un mundo basado en normas, tienen que comenzar medidas de presión a nivel internacional, como han comenzado, a fin de que Israel adecue su comportamiento a la legalidad internacional. Además, acá yo no puedo aceptar lo que dice el señor Feldman de que los palestinos han rechazado. A ver, señor Feldman, acá la obligación de Israel, no hay una obligación de negociar. Acá hay una obligación de poner fin a una ocupación. No es negociable. ¿Pueden las partes de buena voluntad negociar? Perfecto. Pero la obligación y el incumplimiento legal que comete el Estado de Israel es mantener una ocupación ilegal desde 1967 a la fecha, entre las otras que he dicho. Sí. Sobre las perspectivas, bueno, hoy día nosotros yo creo que tenemos un actor y un personaje que es el líder del partido del señor Feldman, señor Netanyahu, que ha estado dispuesto a hacer todo, a desestabilizar toda la región o incluso el mundo, a fin de mantenerse en el poder y continuar con este genocidio. Israel ha bombardeado más de 7 países en los últimos 2 años, incluido un país amigo de Occidente, muy cercano a Estados Unidos, como Qatar. Entonces, hoy día yo creo que las perspectivas que tenemos en la región, mientras no haya una solución, primero que se ponga fin al genocidio, y mientras no haya una solución definitiva, o sea, el establecimiento de un Estado palestino, o una solución definitiva, porque a mí no me molestaría que existiera un Estado con igualdad de derechos, pero una solución al tema palestino definitiva, o sea, una forma de alcanzar una paz justa y duradera, yo creo que las perspectivas de la región siempre van a ser convulsas. Mientras no haya una solución al tema palestino, es muy difícil mirar las perspectivas y sobre todo en son de paz que pueda tener el Medio Oriente.
Usted dice que Israel ha bombardeado a 7 países en los últimos 2 años. De ellos, el IDF, que es como se conoce por sus siglas en inglés, las Fuerzas de Defensa israelíes, han confirmado ataques en Qatar y en Líbano, además de los bombardeos en la Franja de Gaza. Ricardo, quiero preguntarle qué dice el derecho internacional al respecto y si un país puede atacar abiertamente a otro, además, como lo hace Israel, argumentando garantías de seguridad. No, claramente no. Eso es una agresión de acuerdo con el derecho internacional y bajo esa perspectiva hay una responsabilidad del Estado de Israel sobre esos bombardeos. En ese mismo sentido, pues habría que recordar que en este momento en el caso de Sudáfrica contra Israel en la Corte Internacional de Justicia ha habido 3 órdenes de la Corte de medidas provisionales, de las que poco de lo que ha pedido la Corte se ha cumplido, por no decir nada. Entonces, yo creo que en este momento, mientras las partes no entiendan que tiene que haber un respeto del derecho internacional humanitario, que tiene que respetarse el territorio de ese Estado palestino, que los territorios ocupados pues tienen que ser devueltos y que se respete una integridad territorial del Estado palestino, difícilmente se va a llegar a una solución, porque si se va a hacer un acuerdo, es un acuerdo con base, primero, en un cese al fuego, pero un acuerdo en el que los dos pueden opinar. No se trata de una rendición. Entonces, bajo esa perspectiva, yo creo que mientras las partes no entiendan que hay que respetar el derecho internacional, difícilmente se va a llegar a un acuerdo. Hernán, ¿qué responde usted a esto que plantean Ricardo y Diego de que Israel está violando el derecho internacional al atacar a países vecinos y al ocupar de manera ilegal territorio palestino, como lo ha dicho la ONU? Podría terminar toda mi exposición diciendo que hablan tonterías, pero voy a tratar de extenderme un poco más. En principio, para devolver territorios, deberíamos tener que devolver territorios a alguien que haya ejercido la soberanía sobre esos territorios. Las novedades que tengo para Ricardo es que nunca hubo una soberanía sobre los territorios de Judea y Samaria. Eso en principio. Pero esta es una discusión para más largo, de todas formas. Aún así, y para poner las cosas claras, Israel atacó a países con los que nosotros estamos en guerra. Y eso el derecho internacional lo permite, porque es la única forma que tiene un país de defenderse cuando, por ejemplo, desde el 7 de octubre empezaron a caer sobre el norte de Israel decenas y centenas de misiles por día que lograron que la población del norte de Israel se tuviera que refugiar en el centro del país debido al peligro de vida que había con esos ataques. Y con esos ataques, no solamente que Israel terminó con Hezbollah, sino también con su líder supremo y con muchos de sus militares que funcionaban dentro del ejército de Hezbollah, sino que le hemos hecho un favor al Líbano, que en este momento el gobierno está tratando de estabilizar y logrando a lo mejor que alguna vez el Líbano vuelva a ser lo que fue en su momento la Suiza del Medio Oriente. Con respecto a Siria, un gobierno como el gobierno que gobernó Siria durante muchos años, 50 años, y que mantuvo en cautiverio a su pueblo mientras lo gaseaba y lo mataba, cerca de 500.000 de muertos en Siria. No tengo ninguna duda que todos los cambios que se han producido en Siria son efectivos y a lo mejor van a ser parte también de los acuerdos de Abraham en el futuro. Con respecto a Irán no tengo nada que decir. ¿Qué puedo decir? Un país que solamente declaró día a día
que va a actuar para destruir al Estado de Israel y que va a utilizar sus armamentos para hacerlo, todos los ataques del Estado de Israel fueron en defensa propia y yo estoy orgulloso no solamente de eso, y esto es para Diego, estoy muy orgulloso de haber sido 17 años el vicepresidente del Keren Kayemet y haber comprado tierras. Disculpe, lo interrumpo, Hernán, pero nos quedamos sin tiempo. Diego, 30 segundos para responderle a Hernán. Mira, yo lo primero que quiero decir es, me imagino que acá no traerían un representante de Hamas. La versión israelí del lado más extremo es el Likud y traen al representante del Likud acá. Hoy día nosotros vivimos en una sociedad internacional en donde su estándar moral o mi estándar moral pueden ser respetables, pero vivimos bajo normas y claramente todo su discurso y todo lo que usted ha dicho y básicamente el actuar del gobierno de su partido, del prófugo de la justicia internacional Netanyahu, es exactamente el mismo discurso que usted ha dado. Hoy día, o sea, usted no me puede decir, ¿dónde está la guerra entre Israel y Qatar, la guerra entre Israel y Túnez? Y para poder tener el derecho a legítima defensa o atacar a otro, hay ciertos mecanismos. Diego. Solo se puede atacar en base a una legítima defensa. Hoy día, y con esto cierro, por favor, llevamos 2 años de genocidio. Es una vergüenza para la comunidad internacional y para toda la humanidad de que no hayamos sido capaces de detener este genocidio. Hoy día la ONU, todos los principales expertos internacionales determinan que lo que está cometiendo Israel en Gaza es un genocidio. Bien. Pero no solo hay que detener este genocidio, sino hay que detener la vulneración sistemática y flagrante de la legalidad internacional que Israel y en especial el líder del partido, el señor Feldman, el señor Netanyahu, cometen. Y para mí, y con esto Diego, cierro, muy es una brevemente, vergüenza, por favor, nos señor estamos Feldman, quedando sin que usted tiempo. diga que se siente orgulloso, que usted se siente orgulloso de haber sido vicepresidente mundial de una entidad que comete crímenes de guerra. Esa no es una forma de alcanzar la paz. Y Diego, último, lo interrumpo, nos quedamos sin tiempo definitivamente. Ricardo, discúlpeme a los 3 invitados, les agradezco profundamente su participación. Sé que este debate no es para nada fácil. Gracias por aceptar estar aquí y gracias también a Laura Garzón, la jefe de edición, Tania Herrera y Natalie Quiroga, quienes hoy fueron las jefes encargadas de los invitados. Y gracias a ustedes por vernos. Recorra una región en constante evolución. Sus sensibilidades, luchas y conflictos en contexto. Una travesía por Medio Oriente con escala en France 24. Expreso de Oriente, presentado por Gabriel Colchen, en France 24 y france24.com.